Hola escaladores, hola escaladoras, bienvenidos a Climbing México, el canal donde la pasión por la escalada y las bellezas de México se encuentran. Estamos aquí en Ciudad Universitaria, un lugar muy conocido en la Ciudad de México por su gran trayectoria en el mundo deportivo. Estamos al norte del lugar, ¿no?, del estadio, en un lugar llamado La Escuelita. Es un lugar por lo general donde viene la gente a practicar, a entrenar por primera vez sobre el tema de la escalada en roca. Aquí podemos practicar rutas que son desde un 8 hasta un 12 aproximadamente. Puedes escalar en escalada deportiva, escalada tradicional. Puedes practicar un poco de espeleología. Vienen por lo general muchos instructores y clubes deportivos que enseñan, ¿no?, el tema de la escalada. Vamos a entrevistar a Víctor, que es uno de nuestros guías y también instructor de la zona. Por lo general siempre viene aquí con sus alumnos a mostrarles pues todas las técnicas que hay que hacer de escalada. Y conozcamos el lugar, muchos ya lo conocen, otros no. Estaría bueno pues para irnos enterando de qué trata. Así que prepárense para amarrarse sus gatas, asegurarse sus arneses y convivir con nosotros en esta gran experiencia. Compañeros, estamos en CEU con Víctor, pues eres que guía, instructor, ¿no? Como de todo eso, ¿no? Nos dedicamos más que nada a la enseñanza, a clases de escalada. Pues mira, al ser una zona muy céntrica en la ciudad, bueno, céntrica en el sentido de que hay mucha comunicación, hay mucha forma de llegar aquí en transporte público, en vehículo, y pues es prácticamente parte de la universidad. Viene todo tipo de personas, principalmente personas pues aquí en la ciudad, ¿no? Es una zona pequeña en cuestión de altura, medirán las paredes lo máximo unos 9 metros, lo mínimo unos 6, y esto permite en gran medida que quienes están empezando a escalar vengan pues, a entrenar aquí, a capacitarse. A mí también me permite, por ejemplo, aquí pues enseñarle a personas que no tienen nada de conocimiento de la escalada, que comiencen a practicar escalada. Y pues también vienen personas que ya les gusta más algo fuerte a entrenar, porque como está bajito, pues pueden hacer mucha maniobra. De repente te encuentras personas que se van a ir, no sé, al Capitán en Estados Unidos y están entrenando aquí colocando el portalet, ¿no?, poniendo su cama para dormir en altura. Y lo pueden hacer 5, 6, 7 veces aquí y no necesitan una gran pared. Entonces, pues puede venir ahora sí que todo tipo de gente. Vienen principalmente grupos de principiantes, ¿no?, de gente que está empezando. Gente que da clases. Gente que da clases y escuelas, clubes. Incluido la Asociación de Montañismo de la UNAM, que es los que pues, tienen aquí su grupo. También vienen aquí a entrenar de escalada, espeleología y cosas así. Así es lo que te iba a decir, por lo general todo esto es escalada deportiva, o hay otro tipo de escalada, o qué más practican. Bueno, originalmente esta zona era un boulder, que boulder es hasta 5 metros promedio, ¿no? Pues estos 8 o 9 metros, la última parte está muy fácil, entonces si sacas bien los 3 primeros metros, difícilmente te caes arriba. Y después empezaron a colocar anclajes para poder poner cuerdas. Y después por ahí alguien se le ocurrió empezar a poner placas para poder practicar punteo. Pero yo no lo veo mal porque al final de cuentas es una zona urbana y es una zona que les permite a la gente aprender. Malo si empezáramos a emplacar indiscriminadamente en el campo, ¿no? Sí, claro. Ahí sí sería un problema. Pero aquí pues hay alrededor de unas 80 líneas entre rutas que tienen placas, boulders y algunas rutas de tradicional que puedes proteger con piezas. Y esto pues permite que hagas de todo tipo de escalada, ¿sí? Travesías, incluso las partes más altas, pues echarte unos solos, ¿no?, sin cuerda. Está bueno. Oye, por ejemplo, porque obviamente queremos llegar al extranjero, a todos aquellos que nos están viendo en el extranjero, que pues van a venir a la ciudad y que les gusta la escalada, claro. ¿Con quién se pueden acercar? ¿Con qué en qué páginas o algo que conozcas donde puedan acercarse como para que les den una vueltecita, ¿sabes? Porque pues estás de vacaciones, claro, o tal vez de chamba y pues quieres picarle. De inicio tenemos la página de la Escuelita, Zona de Escalada de Escuelita, en Facebook. Sí, que es una página totalmente informativa. O sea, ahí tratamos de subir los acontecimientos que van pasando por aquí, si se equipa una nueva ruta. Ahorita, por ejemplo, con una situación de un deslave que hubo, tenemos que reportarlo ahí, poner qué vamos a hacer, cómo tenemos que gestionar la zona, porque esta zona principalmente la gestionan los mismos escaladores. Yo he armado algunas rutas aquí, otros amigos me han hecho favor también de colocar placas, donar placas.
Entonces, lo más fácil es en esa página. Y pues por lo demás, venir directamente aquí. Y aquí se encuentran, gente, ¿no? conocer gente, ¿no? Hay un montón de grupos, está el grupo de Adal, está el grupo de Escalando Andamos, está el grupo de, la gente de la vieja escuela, el Gus, estoy yo, su servidor. Y pues todos los podemos acercar, ¿no? Claro. Y canalizar. Sí, ahí la recomendación pues para todos sobre todo es de que acérquense con gente que sí sepa, ya sabemos, ¿no? Los que sí escalan, ¿no? Porque si no, pues hay muchos. Ahora que ha pasado tanto tiempo desde que yo empecé a escalar, esto ha crecido bastante y de repente ya salen guías y salen por todos lados. Ahorita todos Entonces son aguas con eso, ¿no? Porque todos se vuelven instructores, qué chido, ¿no? Hay chamba, es un deporte que está increíble, que puedes darte dinero, pero sí hay que ser muy conscientes porque pues en algún momento, si no lo haces bien, te matas. Vic, ¿dónde te localizamos? En la página de Facebook que nos comentaste. En la página de Facebook pueden encontrar toda la información de la zona y todos los mensajes que envían a la página me llegan directamente a mí. Tengo otra página que es un grupo, Rock Aventura Club se llama, y pues principalmente en esas dos páginas, ¿no? Y mi perfil, Vic Rock Aventura. Va. Pues bueno, ya saben compañeros, ahí lo vamos a poner en nuestros comentarios y esas cosas. Y pues nada, sigamos escalando. Recuerden que vamos a seguir yendo a otros lugares. Vic ya nos invitó a un lugar ahí cerca de Aculco que están abriendo nuevas rutas. Entonces pues próximamente esperen eso, ¿va? Vale, pues muchas gracias y Vic, un placer conocerte. Hola escaladores, pues estamos ahora en la zona llamada Pumita, es en el lado sur del estadio universitario. En esta zona prácticamente la gente viene pues a hacer boulder, ¿no? Practica sobre esta pared que es un edificio de la universidad y ahí pues es para pegarle. Y alrededor, como ahorita verán las imágenes, pues hay muchas zonas donde podemos practicar en piedra natural lo que es el boulder y subir de grado. Hola Gustavo, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Seguimos aquí en la escuelita y pues queríamos preguntarle, pues clásico a los escaladores que andan siempre en estas zonas, que nos encontramos día a día, pues que nos platiquen un poquito más sobre el lugar, cómo lo disfrutan y pues así. Cuéntanos Gustavo, ¿hace cuánto vienes aquí a CEU? Aquí tengo 4 años. 4 años. Cuando comenzó la pandemia. Bueno, hace muchos años, hace como 40 años, veníamos a una zona de por allá, pero a hacer boulder nada más. Pero ya a escalar en serio, ya con cuerda y eso, 4 años. ¿Llevas mucho Aquí, tiempo escalando? Sí, 50 años. 50 años. ¿Y eres que deportivo, más de tradicional? Tradicional. ¿A qué lados has ido a escalar por lo general? Bueno, de aquí, de los alrededores, a la Coco, el Cuarto Dinamo. He ido mucho a Yosemite, Ah, qué padre. unas 15 veces. Y ya te has quedado a acampar ahí todo el show. Sí, en la roca. última vez nos quedamos 3 meses. Wow. O sea que sí, he ido varias veces allá. Oye, cuéntame un poquito aquí de CEU. Por lo general, ¿a qué viene la gente? ¿Qué hacen aquí? Pues mira, ahora se ha disparado mucho desde que empezaron los cursos. Viene mucha gente. O sea, muchos vienen a escalar, otros vienen a disque escalar, pero a pasar el día. Y sí, otros vienen a pegarle duro, ¿no? Pegarle duro. Oye, ¿qué nos recomiendas cuando vengamos aquí a CEU? Entendemos que pues es un lugar para entrenar, como para hacer tus primeros pininos, pero ¿qué le cuentas al público en general como para que sepan? Sobre todo los que no conocen, son nuevos escaladores o los que hace mucho tiempo que no vienen. Cuidar el lugar, respetar las placas que ya están puestas. Y si ya eres un escalador más o menos, que ya le conoces, pues fijarte cuáles están bien armadas y cuáles no, porque hay muchas que si no llegas a mosquetonar la segunda placa, te caes hasta el suelo. Muchísimas gracias, mi querido Bet, te agradecemos que es un escalador de hace 50 años. Muchísimas gracias, siempre te entrevistamos porque siempre te vemos aquí, entonces era necesario saber un poquito de ti, tu segunda casa. Increíble. Pues esperemos vernos en el camino y pues felices escaladas. Muchísimas gracias, David. Estamos aquí con Ana, que nos va a platicar un poquito de qué hace aquí en CEU. Cuéntanos, Ana, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas o qué haces? Sí, bueno, yo soy de España y he venido a México, voy a estar por aquí 2 meses.
Entonces allí suelo escalar, aunque hago sobre todo boulder. Y aquí pues con un compañero de la oficina me dijo que iba a venir y yo pues de una, o sea, para allá que vamos. ¿Y qué te parece ahorita CU? Aquí lo llamamos la escuelita, es un lugar por lo general que viene la gente a practicar, pero ¿cómo lo ves? Sí, pues muy bien, la verdad, o sea, hay vías de distintas dificultades, o sea que para empezar así un poco puedes alguna facilita calentando y luego ya pues te suben el nivel y hasta que ya no puedas seguir para arriba. Oye, por ejemplo, allá en España, ¿qué eres? ¿De Madrid? De Pamplona, de Pamplona. Y ahí, por ejemplo, cerca del pueblo, de las ciudades, ¿hay lugares donde puedan practicar? Sí, hay bastantes sitios. Pero, o sea, ya grandes y ya campo. Sí, campo. Pero, por ejemplo, no aquí como en la ciudad que tienes esto. No, aquí la verdad que está bien porque se llega muy fácil, no tienes que hacer muchísimo trayecto en coche y luego ruta, o sea que puedes venir tranquilamente un ratito. Sí. Y sí, la verdad está muy bien, el ambiente es bueno. Hay bien de gente, están ya las vías puestas, o sea que es llegar y darle. Va. Oye, cuéntame rápido, ¿qué? O sea, ¿llevas mucho tiempo escalando o ya le...? Igual como un añito, pero eso, sobre todo en boulder. Y has hecho poco, o sea, en roca poco. ¿Has tomado un curso o algo así ahí en España? No, en la escalada, no sé, bueno, aquí los boulders supongo que serán parecidos, pero lo bonito es que también tú llegas y el ambiente suele ser muy bueno en los rocos y te ayudan, te enseñan y empiezas poquito a poco. ¿Qué te late más, la roca natural o el boulder? La roca está mejor. La roca está mejor, pero el boulder es cómodo porque lo tienes cerca de casa, claro. y casi no hace falta equipamiento. Al boulder vas con magnesio y ya, o incluso con nada. Y justo es a ver con quién nos acercamos en México para, si uno que es extranjero, ¿no? Si quieres escalar grandes rocas y eso, pues espero con quién nos acercamos y eso. Pero bueno, pues increíble, Ana, pues muchísimas gracias por la entrevista, qué bueno que nos visitas y espero que sigas escalando. A vosotros. Nos topemos en España. Nos vemos. Vale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros, por el programa. Espero que les haya gustado la entrevista con Víctor y poco a poco iremos a lugares más altos y más difíciles. Obviamente entrevistando pues a gente que está en el medio, que son muy buenos escaladores mexicanos, ¿no? Guías. Sin más, pues los dejo, espero verlos pronto. Poco a poco esperamos cada 15 días empezarles a mandar un video y que se suscriban, que este programa pueda seguir creciendo y podamos seguir aportando a la escalada en México y en el mundo.